Como decíamos en la introducción, República Dominicana va a tener elecciones el próximo domingo 5 de julio. Dependiendo de los resultados que se tengan, se tendría o no una segunda vuelta más adelante. Lo que sí está claro es que el 16 de agosto vamos a tener una nueva administración. No sabemos si del actual partido gobernante o de uno de los partidos de la oposición, que va a asumir los retos de administrar, dirigir y guiar una sociedad, un país y una economía en una coyuntura extremadamente complicada y difícil. Una situación que por el momento, dada la ruptura de lo que había sido el programa de buena voluntad y cooperación internacional que uno había visto, que había asumido Estados Unidos en las últimas décadas, aparentemente ese es un dato que no puede darse como dado. No tenemos idea de si es viable o no. Y es lamentable que sea así, porque este es el tipo de coyuntura donde uno requiere de algún tipo de liderazgo, independientemente que sea para bien o para mal, pero que haya una coordinación, alguien que pueda aglomerar las naciones en la búsqueda de una salida inteligente a esta crisis que nos afecta. Fíjense si la crisis es muy significativa en el caso nuestro, que el gobierno y los congresistas tuvieron que aprobar un presupuesto complementario sin precedentes por la magnitud en la historia económica de la nación, una magnitud considerable. Y esto es así porque nadie previó en octubre del año pasado que íbamos a tener en este año los efectos de un virus que iba a obligar a un fuerte aumento del gasto público y al mismo tiempo iba a desplomar las recaudaciones fiscales. Y lo ha hecho en un momento donde los mercados de capitales han mostrado una gran volatilidad, donde en ocasiones se cierran para economías como la nuestra, en ocasiones se abren y nos dan una ventana de oportunidades para uno tratar de paliar. Lo que sí está claro es que vamos camino posiblemente al año de mayor incremento de la deuda del sector público de toda la historia de la América Latina. O sea, cuando uno empieza a ver los números de cada una de las economías de la región, lo que estamos observando es un aumento extraordinario en los niveles de financiamiento de las cuentas fiscales. Los gobiernos no han tenido ningún temor en acceder a esto. Pero esto que inicialmente se ve como un tanque de oxígeno, va a tener repercusiones más adelante que entre todos vamos a tener que tratar de ver cómo vamos a lidiar con ellas. Son aumentos súbitos. Hay países que la deuda pública le va a subir 15% del PIB, otros países le va a subir 12% del PIB, en algunos 10%, y los más exitosos nos subirá 6, 7, 8% del PIB. Estos son aumentos extraordinarios de un año a otro, más aún si usted tiene en cuenta que el PIB por el cual vamos a dividir a final de este año 2020 va a ser un PIB probablemente 10%, 5% o 15% más bajo que el del año anterior. Es el PIB nominal medido en dólares, porque todos los países también hemos sufrido una significativa depreciación de nuestras monedas. Entonces, esto me recuerda un poco lo que pasó hace 100 años con la finalización de la Primera Guerra Mundial, concomitantemente con la aparición de la pandemia de la fiebre española, la influencia española, que se le puso así, pero eso no fue porque nació en España, pero que devastó una parte considerable de la población mundial. Y las acciones que tuvieron que tomar las economías poderosas del mundo para tratar de ver cómo salían al frente de esta situación. En ese momento se cometieron errores muy graves en el diseño de las políticas públicas.
cuando se quiso obligar a las economías que habían sido la originaria del conflicto bélico a pagar reparaciones, o a tratar de que pagaran las reparaciones de guerra, que sin lugar a duda era imposible de pagar, como el propio John Maynard Keynes advirtió en las consecuencias económicas de la paz. Él decía, esto es absurdo, no se está viendo a largo plazo, preparémonos que vamos a ver una corriente de movimientos nacionalistas autoritarios en el mundo que después nos vamos a arrepentir. Efectivamente, después vino lo de Mussolini en Italia y lo de Hitler en Alemania. Y ya no hay que abundar mucho. O sea que uno tiene en esto que ver lo que se llama la pintura en toda su dimensión, saber que no estamos solos, que una vez pasen las elecciones, lo primero que hay que lograr, y eso es muy difícil, yo sé que es difícil, pero hay que tratar de lograrlo, es que todos los partidos políticos halen en una misma dirección. Si nosotros no nos damos cuenta de la magnitud de la crisis y optamos por, llegó vamos a desacreditarlo, el gobierno logró quedarse, vamos a desacreditarlo, aquí cada cual tiene que afilar hacha para la garganta del otro. Miren, esa es una estrategia de autodestrucción. Nosotros desde ya lo que debemos es sentarnos a ver cuál es el plan óptimo para enfrentar esta situación, cómo República Dominicana puede desde ya ir preparándose para asumir cierto liderazgo en la región, principalmente con los países de Centroamérica y del Caribe, que son los más afectados por los efectos del COVID-19 sobre los ingresos del turismo, sobre los ingresos de las remesas. Somos las zonas más dependientes de esto. Y en consecuencia, tenemos necesidades brutas de financiamiento, tanto del déficit fiscal como de ingresos para la cuenta corriente de la balanza de pago, que quizás no enfrentan algunas de las economías lejanas del Cono Sur. Entonces, desde ya, el gobierno dominicano, los que aspiren a ser gobierno, deben ir esbozando estrategias para sentarse con el Banco Mundial, con el Banco Interamericano de Desarrollo, con el Fondo Monetario Internacional, con los países de la SIC, etcétera, para ver qué se puede ir articulando para lo que viene post-COVID-19, cruzando los dedos de que no vayamos a tener ya aquí una segunda oleada muy fuerte, que a mí particularmente me preocupa cuando veo los procesos de apertura que hemos estado teniendo y la falta de disciplina o autodisciplina que debemos exhibir en estos momentos. Aquí los sectores económicos nuestros han pagado un precio muy alto con esta política de distanciamiento social, pero ellos sabían y estaban conscientes de que esto era necesario. El riesgo es que no sabemos cuánto tiempo más esto va a operar de manera intermitente para tratar de que los sistemas sanitarios puedan lidiar. Ya hemos visto indicadores de que nuestro sistema sanitario está aproximándose a un ritmo acelerado a los máximos niveles de ocupación. Y por más camas que habilitemos, más unidades de cuidados intensivos que habilitemos, yo no estoy seguro que haya un mercado mundial donde tú puedas importar médicos y enfermeras en estos maestros para suplir el déficit que podríamos, médicos y enfermeras, para suplir el déficit que podemos enfrentar en los próximos meses. O sea que yo creo que después de las elecciones, alguien va a tener que asumir el liderazgo de convocar a todas las fuerzas políticas a que nos sentemos y a pensar primero en el país. O sea, las elecciones van a pasar y vamos a tener elecciones cada 4 años. Y le tocará a uno en un momento, le tocará a otro en otro momento. Lo importante en todo momento es pensar en el país. ¿Cómo vamos nosotros a salir de este reto tan grande que tenemos con el menor retroceso posible en un ámbito que yo creo que la región entera ha progresado y nosotros más que muchos de los países de la región,
que, por ejemplo, la reducción de la pobreza. Yo creo que en todo momento el indicador fundamental que nosotros debemos tratar de mirar es ese indicador de la pobreza. La CEPAL yo la veo un poco optimista, porque dice, bueno, la pobreza en Dominicana apenas va a subir un 1%. Mira, si eso finalmente se da así, Jackie, de que solo sube un 1%, en parte porque el gobierno ha podido levantar recursos con endeudamiento y movilizando ahorros en entidades públicas que tenían ahí sin utilizar, y devolverlo y transferirlo a sectores de bajo nivel de ingresos. Bueno, si terminamos así, yo creo que es un gran éxito, pero yo tengo mi sospecha de que con la enorme pérdida de empleo que se ha producido en el país, principalmente en el sector informal, esas estimaciones de la CEPAL son en extremo optimistas. El objetivo de toda la América Latina debería ser evitar que esta crisis transitoria nos genere unos retrocesos en materia de pobreza y de desigualdad que puedan alentar el surgimiento, y esa es la parte que me preocupa, el surgimiento de movimientos nacionalistas, retrógradas, de derecha, extremadamente conservadores en los próximos años, que vengan con soluciones mágicas, puestas como soluciones de fuerza bajo el argumento de que las democracias no pudieron lidiar con esta situación. Yo creo que es un momento de sentarse a meditar. Mucha gente va a estar en estos días finales de la campaña más preocupada con el resultado de las elecciones, y aquí ojalá que haya un grupo también de personas que más que pensar en el resultado de las elecciones, esté pensando en la trayectoria que deberá recorrer el país a partir del 16 de agosto de este año. Es un reto grande y debemos tratar de salir de él lo mejor posible y tratar de motivar a los organismos internacionales de financiamiento para que entiendan que esto no es una tontería de que, mira, yo te voy a conseguir un bono para que tú emitas un bono garantizado por el BID de 500 millones de dólares. No, esto no es, esta situación que se enfrenta no es de esas magnitudes. Yo reconozco que ni el Banco Mundial ni el BID tienen capital suficiente para echarse encima a las economías emergentes del mundo. Bueno, entonces eso es lo que va a haber que redefinir. Si se va a necesitar un aporte masivo de capital o de garantías, por lo menos, de las economías desarrolladas del mundo, de los países más grandes del mundo, inclusive incluyendo a China, incluyendo Estados Unidos y Alemania, que puedan dar un soporte para buscar soluciones creativas que permitan a las economías emergentes del mundo salir de esto. Recordemos que los países desarrollados, entre ellos Estados Unidos, Europa e incluso China, que tiene una moneda fuerte, son países que tienen monedas de reserva. Ellos pueden lidiar mejor que nosotros. Su Congreso dice, mira, vamos a emitir 2 trillones de dólares para resolver este problema. Y no pasa nada, porque todo el mundo quiere el dólar. Lamentablemente, las economías latinoamericanas no tienen ese grado de libertad. Y ahí hay que sentarse entonces como bajo un sistema de buena voluntad y cooperación entre los países emergentes y las economías desarrolladas del mundo, podemos detectar soluciones creativas para que las consecuencias económicas de este virus y la guerra que hemos montado para enfrentarlo no generen en los próximos años acontecimientos indeseables, no solo para los países de la región, sino para los países centros o pilares como Estados Unidos, que necesitan tener una región que progrese permanentemente en paz y en tranquilidad. Andy, yo creo que lo que tú planteas, y en los próximos 2 segmentos vamos quizá a hablar un poquito más acerca de ese rol que a nivel de Dominicana podría tener el Estado, algunos elementos que yo creo que hay que tomar en cuenta para
para dejar de mirarnos un poquito el ombligo, mirar hacia afuera, pero además de mirar hacia afuera, Andy, mirar hacia adelante. ¿Ok? Lo que tú decías de la pobreza, y es un punto que quiero abordar, al igual que el tema del impacto de la carga de la deuda, vamos a dividir estas dos cosas. Con respecto a la pobreza, claramente, cuando tú tomas en cuenta el aporte que el gobierno da a muchos hogares, mitigas el tema a corto plazo que el impacto tiene sobre la pobreza, pero el Estado no puede vivir toda la vida dando este aporte, con lo cual el impacto real que hay que tomar en cuenta es como tú decías, esta caída en el empleo, esta caída en la utilización de las horas de los independientes, es lo que realmente me va a terminar impactando a mediano plazo la pobreza. En el corto plazo, cuando yo le entro la cantidad de recursos que el gobierno le está entrando a los pobres, como transferencias extraordinarias, que no son las ordinarias, ¿verdad? Que no son parte del vivir constante de esta gente. Entonces, ciertamente el impacto más alto, pero en pobreza tenemos que ver otros indicadores. Hay un tema de qué tan profunda y qué tan severa es la pobreza, que son indicadores que qué tan pobre es el más pobre. Yo creo que esta crisis, además de aumentar la pobreza, va a aumentar los indicadores de severidad de la pobreza y de profundidad de la pobreza. O sea, antes tú estabas ahí pegadito de la línea de pobreza que estabas a un salto de salir. Este efecto lo que ha provocado también es que mucha gente que quizá estaba más cerca de la línea vuelva a alejarse de la línea de pobreza. Eso, Andy, es desesperanza. Eso, como tú bien, eso lo dispara inmediatamente la posibilidad del surgimiento de estos movimientos, porque es muy duro tú durar 6, 7 años haciendo todos los esfuerzos para sacar tu familia adelante y de repente esta crisis, aunque el gobierno te pase lo que te pase, con todo y lo que te pasa el gobierno, tú estabas a 3 pasos de irte ya quizá a otro nivel y vuelves hacia atrás. Entonces, un impacto de la crisis, más allá de medir solamente qué cantidad de la gente pobre es, qué tan pobre y qué tan severo y qué tan duro. Y que personas que ya habían pasado de la indigencia, de simplemente tener que comer, ya hoy en día son pobres, pero digamos con un nivel de vida mucho mejor al que tenían hace 6, 7 años. Pues este impacto lo que hace es llevar a esa gente todavía por debajo. Y segundo, obviamente, Andy, que una vez que esta ayuda extraordinaria del Estado se retire, entonces es que vamos a ver el surgimiento de la real pobreza. Y yo creo, estoy totalmente de acuerdo contigo, que ese es el elemento más importante de todo este proceso. Pero Andy, la pobreza es ausencia de activos. Aquel que tiene activo, de alguna manera, tiene la vía o la forma de canalizar esos activos de una manera productiva en favor de su bienestar. Eso no le pasa a la pobre. Hoy en día es cierto que tú dices, bueno, cerré mi restaurante, esos son temas muy fuertes, porque eso te impacta el capital de la economía, pero hay un activo que tú sigues teniendo, que es tu educación, que es tu emprendimiento, que son algunos de los activos que ya tú tienes. El pobre, cuando hay un choque transitorio, en general se vuelve permanente, si no hay una estrategia de largo plazo de cómo lidiar con estas cosas. Y en segundo lugar, con lo que hablabas de la deuda, es así, Andy, mira, tú te pones a ver, de la deuda dominicana, de unos 23,000, 25, 26,000 millones, va a terminar en 27,000 millones, quizá la externa, que está en moneda extranjera. Entonces tú ves un PIB dominicano, una producción este año que está cayendo, en términos reales, y esa deuda, solamente por un efecto tipo de cambio, te puede causar un incremento de la deuda de 4% del PIB, solamente por un efecto tipo de cambio, 4% del PIB. Que si ya tú ves, llevando la deuda total de la economía a cerca del 60%, que no lo veíamos ahora, si ya estábamos en un watch list por el 50%, imagínate nosotros en un 60% y toda la economía. Entonces ahí, Andy, es que no podemos lidiar con ese sedazo que van a venir las agencias calificadoras y todo el mundo, esta gente no son solventes, etcétera, y necesitamos un tema a nivel internacional. Pero además de eso, Andy, yo creo que lo dejemos para los próximos segmentos. También tenemos nosotros que dar un ejemplo hacia afuera. Si queremos que nos ayuden, ellos tienen que estar claros que nosotros estamos dispuestos a hacer el sacrificio.
ese presupuesto, que es algo transitorio para el año 2020, que algunos elementos lo vamos a tener que ver en el año 2021, y en el próximo segmento vamos a hablar un poquito más del detalle que hay dentro de esa ley de modificación presupuestaria, es un paso que todavía no da un signo de, ok, tú vas de ese paso, muy bien, vas a tener más deuda, pero ¿y cuál es tu plan que tú me necesitas? ¿En qué parte de tu plan es que tú me necesitas? Entonces, en un momentito, Andy, pues abundaremos sobre eso.